A Florinda Mesa le han hecho una infinidad de memes de que ahora pertenece al increíble club de las robamaridos. ¿Quién está en la mesa de los robamaridos? Claro. Carla Panini. Maite ¿no? Perroni. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defecto. Claro. Pero Entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Todo el hate se lo lleva a ella y no Chespirito, que abandonó a sus 6 hijos. La diferencia con Ángel Aguilar es que no se lo anda pendejeando en vivo por todos lados. Cállate, Roberto. Ahorita no hables. Sit. Y el otro hombre como, sí, no, bueno, está bien. O sea, la cara del pobre hombre cuando le dicen, tu esposa era cagada y tus 6 hijos también. De como, oye, no, espérame tantito. ¿Por qué dices? No, sí lo digo y tú te callas el hocico porque... No, como defecto. Claro. El de los zapes, que está en un Zoom. Y Sí. el pobre anciano no entiende bien el concepto Zoom, entonces está como hablando por teléfono. Tus ojos, tu vista. Me está haciendo unas señas Florinda, pero dice que me quiere, pero sí. No, que levantes la vista. Eso ya no es llevarse pesado, eso ya es tratar de la verga. O sea, eso ya es maltrato físico. Es maltrato físico, de manera definitivamente. pública. Entonces, como que yo siento que pagó su karma, ¿no? O sea, de que querías una vieja perra, órale, güey. Querías una vieja perra, ahí está tu vieja En perra. 4 te toca, desgraciado, sí. La nueva serie del Chavo del Ocho ha destapado la cloaca, la mera cloaca de un montón de cosas que estaba pasando en nuestra serie favorita, de un montón de señores de 50 años vistiéndose de niños pequeños. Y hoy vamos a hablar de eso, de egos inflados, de tradiciones y de la comedia, y vamos a hablar de la política latinoamericana y qué nos dice esto de nuestra sociedad actual. Bienvenidos a Tecito de Calzón. Yo soy Gloria del Mar. Yo soy Mariana Calva, mejor conocida como Herbívora Punk. ¡Es el Chapulín Colorado! Y para hablar de la comedia mexicana decidimos invitar a un referente de la comedia mexicana. Claro que sí. Tiene muchos especiales de YouTube, como su iPhone Prachuca. De todos los géneros que más odio la música banda. Desde que empieza, así, la primer trompeta, el es como si me hicieras así en los huevos, así. ¡Odio! 300 cabrones en un escenario. 300 güeyes tocando exactamente igual, así, vestidos exactamente igual, tocando así. Yo solo los veo y pienso en su sastre. Como, ay, no, ahí viene, no mames, no. Tiene varias cosas que ha hecho en internet, sin embargo, todos sabemos que ese no es su contenido más visto. Le dicen el Curi, el doble actor de Chespirito, directamente desde el ruedo de las leyendas de la comedia mexicana. Él es Richie O'Farrill. Eso. ¿De qué vienes vestido hoy? ¿Cómo que qué pregunta es esa? Roberto Gómez Bolaños en vida. ¿De qué hablas, ñeca? He visto que te están diciendo que te pareces mucho al actor. ¿Ustedes qué dicen? Es un punto medio entre lo feo y culero de Gómez Bolaños y el actor guapo. Pero sí me sirvió para saber cómo me voy a ver de ruco. Sí. Con un oxígeno, una papada enorme y una culera sapeándome en televisión nacional. Cuéntale a la audiencia, ¿qué haces? Me dedico a hacer stand-up comedy. De repente le hago la guionada. Estamos de tour. Tengo un tour que se llama Cortocircuito, una historia de ebriedad y sobriedad. Que no es una intervención, no es una plática de AA. Solo es la manera de mostrarte a alguien que encuentra maneras de tocar nuevos fondos. Pues cuando dices, te ya, hiciste cristiano. No cristiano. Es que se conoce el concepto de tocó fondo, ¿no? Eso no es cierto. Por aquí debe haber un adicto, estoy seguro. Uno que lo sabe y uno que no lo sabe. Y uno que lo sabe pero no lo dice. Que está como... no tocas fondo. Fondo, no. Tocas fondos, los coleccionas como tarjetas de Como Pokémon, tazos. güey. ¿Cuál quieres? Fondos, ¿Cuál le tazos. quieres? Ajá. Y esto es esta historia. Es una historia que te muestra a un güey muy necio que a pesar de todo lo que sucede a su alrededor, sigue tocando fondos. Y que si tú crees que la boda fue el último fondo, estás muy lejos
del último fondo. Sí. Y se va a poner bueno el chisme. La vida y obra de Chespirito se volvió megatendencia por la mediocre serie escrita por sus nepo baby boomers hijos de 60 años, Roberto y Paulina Gómez Fernández. ¿Quién no ha visto la serie? No la vean. No se pierden de... ¿Tú viste la serie? Por Richie? supuesto. Resulta que tú le puedes decir a una inteligencia artificial cómo escribir un guión, pero ellos decidieron no hacer eso. Decidieron ir con un extraterrestre, explicarle el mundo y decirle, puedes escribir la serie del extraterrestre. Como si lo hubiera escrito Tommy Wiseau. así. Entonces, por eso tiene esos diálogos tan escuetos y raros que, a ver, yo soy un teto del guión, pero Cristina, mi novia, no. Entonces, de repente yo me pongo a decir como, claro, es que lo que pasa es que en el tercer acto es la noche oscura del personaje. Como cosas así. Estamos viendo el primer episodio y le digo, ¿soy yo o está bien pinche raro el guión? Y nomás voltea y me hace, está bien pinche raro el guión. Está pinche raro el guión. Está bien Y pinche aparte- raro el guión. Nadie habla así. Nadie. Es que nadie habla así. No, todo el tiempo están ver. buscando fanservice de... No contaban con mi astucia. De Eso la está nada. rarísimo. De repente voltea y hay un puto grillo hecho a computadora. Dice, Y- claro, y mi un momento, chocho. Cuando don Ramón de la nada dice, yo le voy al Necaxa. Nada más para forzar. ¡No le voy al Necaxa! El público nos adora a ti y a mí. Nomás que yo le voy al Necaxa, maestro, ¿eh? Desde los años 40 ya no guionamos así, güey. Para empezar, está basada en la biografía escrita a puño y letra por Chespirito de sí mismo, que se llama Sin querer queriendo. Entonces, obviamente hay una meta clara, blanquear la figura de Chespirito. Sus hijos quieren mostrarlo como esta especie de persona. Cada 5 minutos están mencionando que es un genio. Sí. Todo lo que lo inspira son una serie de eurekas que están pasando eureka tras eureka tras eureka y así genera todo. Todos están fumando todo el tiempo. Es una serie rarísima. Y aparte, eurecas bien forzadas, así de que tienes un Don Ramón. Don Ramón. Claro. Y es todo blanco y negro, moralina, todos sus detractores en vida se vuelven una especie de villanos de caricatura, en donde cada que sale en escena son desagradables, ¿no? El personaje de Carlos Villagrán, que es Kiko, siempre es así castroso. ¡Que Kiko es malo! De que su primer diálogo en la serie es en el último episodio como dice, a mí me pela la verga Roberto Gómez Bolaños o algo así. Loret de Mola es un pendejo. López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. ¿En serio? ¿No los ve nadie, güey? Nadie ve a su puta. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Roberto Gómez Bolaños, ¿y vieron que Kiko le decía Roberto Gómez Bola de años? Roberto Gómez Bolaños se puso celoso. Roberto Gómez Bola de años. Pero él nació en el 29. 29. ¿Qué pasó en el 29, Mar? Se cayó la bolsa de valores, sucedió el Wall Street, la Gran Depresión. La Gran Depresión, la Prohibición, eran tiempos oscuros. Chespirito era Puma. Estudió ingeniería, ¿no? En la UNAM en los años 50. Luego, en los años 50, empezó a trabajar de guionista en las películas de Viruta y Capulina. Muy bien. 8. ¿8 por qué? Porque le dije que tenía 10 segundos para formar el cuadro y usted lo hizo en 5. Eso revela indisciplina. Es el síntoma inequívoco de las personas que tratan de hacer todo apresuradamente. Pero primero fue un creativo publicitario. Y eso va a ser importante porque después todas las cosas que creó las hizo con el paradigma nuevo publicitario que estaba surgiendo. Hacía eslogans, ¿no? Publicitarios. Y luego un director mexicano llamado Agustín P. Delgado leyó el guión de Los Legionarios en 1957 y dijo, está bien ingenioso. Está Eres bien. un Este Shakespeare. vato es como un Shakespeare chiquito. Le voy a decir Shakespearito. Y de ahí sale Chespirito. Y cuando ves eso en la serie te Oh. Dices, porque aparte es un cameo de Edgar Vivar. Entonces, Sí. es como, ay, qué hermoso es Edgar Vivar. Déjeme decirle que es usted todo un Shakespeare. Eso, Gonzalo. Tenemos aquí todo un pequeño Shakespeare. Todo un Shakespeareito. Que parece que le hicieron como así. O sea, mis huevos. Como una pera. Parece que lo agarraron de arriba y le hicieron. es que también envejeció. El señor tiene más de 70 años. A finales de los 60, entonces, Chespirito pues ya era un guionista de televisión bastante estable. Y en la Sergio televisión. Piña lo invitó al Canal 8 a que hiciera su serie de Los supergenios de la mesa redonda, no cuadrada. Cuadrada. Los super genios de la mesa cuadrada. Con ustedes aquí está el ingeniero
don Ramón Valdés y tirado al anís. Era básicamente una parodia de muchos shows televisivos en donde había como mesa de debates, nada más que aquí pues, todos decían absurdos, ¿no? La mesa de expertos. Pues hay un clipcito ahí donde se avienta el doctor Chapatín que dice, tendrías una novia de 28 años y dice, solo si fuera una de 14 y otra de 14. Justo. Y México en los 60. Sí. Hemos notado que el doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero 2 de 14. Ándale. Cogerse a menores de edad, that's my shit. De hecho, este show protagonizó no solo ese, sino muchos momentos controversiales. Disfrazado de negro. Increíble. Pero bueno, criticar obras del pasado con lentes del presente, pues es controversial y se llama crítica anacrónica. Y constantemente genera otro término muy interesante que se llama presentismo moral. Pues, ¿Ya habían escuchado hablar de eso? Presentismo moral. Bueno, es esa necedad constante, ¿no? De estar juzgando sí, de que el decir, esto pasado. está mal, pero en esa época no se veía tan mal porque no había la evolución, no se había señalado. Entonces, por eso la gente lo tenía normalizado. Ahora que sí que son hijos de su tiempo, ¿no? Ajá. Y pues sí, solemos generar muchos tribunales históricos retroactivos desde la superioridad moral y eso entorpece el análisis por muchas razones, pero también hay que entender que no son piezas intocables. O sea, creer que la comedia es intocable, pues también es pensar que existe alguna forma de comunicación que no tiene derecho de réplica y eso no es verdad, ¿no? También haciendo un análisis crítico. No es lo mismo hacer un análisis crítico que una cancelación retrospectiva, ¿no? No, la idea no es hacer arqueología moralista. La idea es analizar que pues estaba culero hacer blackface y sigue estando culero hacer blackface, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a estar constantemente analizando como la comedia del pasado, pero con la intención de analizar qué nos dice eso de la sociedad pasada que sigue siendo vigente ahorita. ¿De dónde venimos? Para no repetirlo, ¿no? Exacto, criticarlo para no volver a caer en esos errores. ¿Tú qué opinas de criticar la comedia del pasado? Vampire Weekend, uno de mis grupos favoritos, tiene una frase muy bonita que dice, cada generación hace una apología de la anterior. Entonces, como que se me hace muy bonito como justo nosotros vemos errores que están atrás, que quedó muy marcado como en Adolescence, por ejemplo, ¿no? Por eso tuvo tanto impacto Adolescence, como, claro, güey, si tú hubieras sido tú fuiste la generación que corrigió los madrazos, güey. Porque cuando empieza esperas eso, ¿no? Dices, este papá seguro se madrea al hijo y eso, y resulta que no. Hay un tema de comunicación, de no verlo y al no verlo humillarlo, ¿no? Entonces, callando, fuiste una generación que de nuevo cometió otro error. Y entonces a mí me gusta ver eso, como somos esta generación que aprende del pasado lo que no nos gustó para corregirlo. Yo lo veo mucho en la terapia. Nuestra generación, por ejemplo, es mucho de decir, sí, yo voy a terapia. Entonces me toca mi terapia porque necesito terapia. Y tu papá, sin conocerlo, que hubiera dicho, ni que estuviera loco. ¿No? Mucha gente habla de la deconstrucción como si fuera algo personal, así como si fueras un pinche Pokémon, que así que pasas de ser Pikachu a Raichu tú solito, pero la deconstrucción no es un asunto individual, es un asunto cronológico y generacional, ¿no? Entonces también vamos todos juntos de la mano y también por eso es necesario señalar el pasado para decir, no mames, estaba bien cabrón, ¿no? Ahora te digo algo bien irónico, el Borrego Nava. ¿Qué es el Borrego Nava? Comediante de generación anterior, etcétera. La tortillería de Doña Chona, cabrón. Me meto las pinches tortillas en la carbura, hasta calientitas llegan, pendejos, no mames. Resulta que es una persona bastante consciente, bastante despierta, bastante informada sobre el tema. Y le agregó algo muy bonito a esta corrección que yo le di de las generaciones. Y me dijo, sí, tienes que corregir lo que sigue juzgando los errores del anterior, pero no puedes nada más juzgar los errores del anterior. Tienes que también aprender lo positivo del anterior para poder replicarlo en la posterior. Y me dijo, va hacia arriba y hacia abajo. Y decía, me quedé que, vete a la verga que el Borrego Nava es mi terapeuta. Magnífico. Pero volviendo al show de Chespirito, pues de ahí salieron varios personajes entrañables, ¿no? Como el doctor Chapatín, el Chompiras, el Botija,
la Chimoltrufia y el Chapulín Colorado. ¡Chapulín Colorado! Después, ahí mismo, en sus shows, nacería también el Chavo, ¿no? El En Chavo, 71. eran sketch del show de Chespirito, que luego ya tuvieron su propia media hora de show. Chavo es una palabra que proviene del caló de la lengua de los gitanos españoles. Chaval significa niño. Y la verdad fue muy listo, Baleños, de abrazar el fonema más chido de todo el español mexicano, la che, que es una elegante mezcla entre el náhuatl y el latín. Entonces, Xochimilco. Xochimilco. Chido. Tenochtitlán. Chilangaba. Chapulín. Ese va a Chilpancingo. chiflar. Panochia. ¿Sabías que el intro del Chavo del Ocho es una canción de Beethoven? No me digas eso. Chimón. Se llama La Marcha Turca. Pero la que usaron para el Chavo del Ocho es una versión hecha con un sintetizador Moog, que es de los primeros instrumentos capaces de generar y manipular sonidos de manera completamente electrónica. De hecho, los sonidos que hacían el Moog para ese entonces eran súper nuevos, súper extraños, espaciales, futuristas, psicodélicos. La canción más famosa de Moog es la primera canción considerada electrónica que tuvo un éxito rotundo a nivel, que es la de Popcorn. ¿La han escuchado? La primera canción electrónica en tener un éxito comercial masivo, y realmente mucha gente agarró el sintetizador Moog y dijo, no mames, esos sonidos bien locos psicodélicos. Y otra compositora importante que dijo, está bien chido el Moog, fue Wendy Carlos. Es una compositora trans que Stanley Kubrick utilizaba mucho en sus películas. De hecho, ella hizo el opening de Clockwork Orange. Todo el soundtrack de Clockwork Orange y de Here's Johnny, ¿cómo verga se llama? Se me fue. Shining. The Shining. Lo hizo Wendy Carlos. Ajá. Lo que hace Wendy Carlos, y que justo esta ola alemana que mencionas, son loops. O sea, lo que hicieron fue empezar a trabajar con secuenciadores como los que utiliza Nortec, como los que utiliza Kinky, como los que utiliza Daft Punk, etcétera, que son estas máquinas que, lejos de emitir un sonido que venía de una cuerda como un piano o un teclado que grababa esa cuerda, era el sonido que hace una secuencia. O sea, el... Y quien estaba obsesionado con los sintetizadores Moog era el francés Jean-Jacques Brel, que justamente agarró la pieza de Beethoven y la sintetizó con un Moog, y esta bella pieza que se llama The Elephant Never Forgets. A mí me encanta ese compositor, o sea, genuinamente he escuchado toda su música. O sea, yo soy muy fan de este sujeto. Tiene música que es joya, que tú dices, wow, no puedo creer que es de los 60. Él hizo esta magnífica... Según cuenta el propio Bolaños, se inspiró en el Chavo del Ocho en un sketch suelto que hizo, ¿no? Sí, que era un niño pobre peleándose con un globero, que era Ramón Valdés. Y luego dijo, claro, vamos a poner un huérfano extremadamente pobre y hambriento. Increíble. Pobreza, niños sin familia, me encanta. Sí, que el sketch original decía, pues si no traes dinero me la vas a mamar. No, no es cierto. Son unos años lo van a analizar y van a decir, eso está mal. Y tuvo un éxito rotundo e inmediato. Fue el programa más visto, así, del Canal 8. Todo el mundo en quería menos de un año ya era el programa más visto, ¿no? Y se llama El Chavo del 8 porque salía en el Canal 8. O sea, no hay gran ciencia. Pero luego el Canal 8 pasó al Canal 2. O sea, se fusionó con otros canales. Cuando se murió el papá Azcárraga y el hijo dijo, ya puedo hacer mis deals. Obtiene el Canal 8 y dicen, y el Chavo del 8, ¿cómo vamos a justificar que se llama el Chavo del 8? Y entonces dijeron, no, pues vive en el departamento 8. Y eso lo dicen en un capítulo de, no, yo vivo en el 8, por eso soy el Chavo del 8. ¿Por qué no vives en el barril? ¿Cómo voy a vivir en el barril? Nadie puede vivir en un barril. Pues toda la gente cree que tú vives en el barril. Pues bola de mensos, porque la gente no puede vivir dentro de un barril. Yo vivo en el 8, por eso me dicen el Chavo del 8. Lo que pasa es que a veces me meto al barril, pero me meto nomás por... Pues así. Pero me mama el ejecutivo bajando a decirles, oigan,
Anoche no podía dormir y pensé en esto. Ubican que ya absorbimos el canal 8, ahora somos el canal de las estrellas. Mi papá ya en paz descanse. Eres el tigre, me encanta, así habla el tigre. Y el Gómez Bolaños escuchándolo así, güey. Entonces podrán decir que vive en el departamento 8, pero vive en un barril. Cállate la puta boca. Vive en el 8. ¿Sale, maestro? Vive en un departamento. Aunque estos 20 años de serie se hayan tratado de otra cosa, vive en un departamento y todos. Ok, Emilio, lo que digas. Después Roberto Gómez Bolaños sacó como una pieza que supuestamente era el diario del Chavo del Ocho. Entonces ahí hay mucha información que es extracanónica y ya hablan de qué pasó. Básicamente se murió su mamá, ¿no? No, se murió su papá y su mamá lo abandonó en la guardería. Ajá. Ya nunca regresó. Se fue a un orfanato y luego escapó de ahí porque lo trataban mal y es como terminó en la vecindad y supuestamente el departamento 8 está deshabitado porque ahí hay un problema en donde el departamento no está bien y ahí de repente se mete el chavo, pero no es que viva ahí. Sí vive en el barril de vez en cuando, vive en otros lados, como que va escondiéndose por ahí. O sea, es un verdadero... Era donde cogía, pues, o sea, era su leonera. En ese mismo libro también dicen, de hecho, su verdadero nombre porque constantemente que le preguntaban su nombre, lo interrumpían. Juro que ya ni te acuerdas de tu verdadero nombre, ¿verdad? No, es así. Yo me llamo... ¡Mira, Chavo! Cada que el Chavo intentaba decir su nombre, le pegaban, bromeaban, lo interrumpían, pero en ese mismo libro, supuestamente, le pusieron un nombre. ¿Cuál es su verdadero nombre? Su verdadero nombre es... Y ahora un corte comercial para que vayan a comprar todas sus bebidas. Se llama... ¿Ya compraste tu tecito de calzón? Que vendan té de calzón. Sí. Ya lo probé, está increíble. Bueno, pero su verdadero nombre es... Date la edición especial cada vez. Ya, su verdadero nombre es... Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi. Llama el Chavo del Ocho. Se supone que es en honor a un personaje del cine mudo, Rodolfo Valentino. Pero pues sí, tiene como 5 nombres, ¿no? Picasso también se llamaba como Juan Diego Nepomuceno Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¿De huevos? De Picasso, sí. Paco, Pedro de la Mar. Algo muy interesante es que mientras estaba constantemente representando la idealización de la familia tradicional, hegemónica. Del sueño americano, y todos son perfectos y I Love Lucy y no sé qué, y que de hecho eventualmente explotó en Los Simpson, ¿no? Porque Los Simpson fue así como, ¿cómo que familias perfectas? Lo interesante es que de menos México, el canal 8 no le tenía miedo en reflejar una condición de las clases populares. Había viudas, madres solteras, padres solteros, estructuras familiares atípicas, sí, niños abandonados sin tutela formal, familias fragmentadas. Sí, todo la miseria, body shaming. Hace algunos años, no sé si te enteraste que se comieron a Carlos Vallarta vivo por andar criticando a Chespirito. Dijo esto. Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Y qué bueno que... Bueno, yo al menos en mi casa, si algo no le dejo ver a mi hijo es esa... ¿Crees que Chespirito es de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana? Yo habría descrito a los Derbez en esa posición. Chespirito no me había cruzado por la cabeza, la verdad. Pues es que es repetitiva. A mí me han preguntado, ¿tú te gusta Chespirito? Como las primeras 3 veces, sí. ¿Crees que...? Muy copiada los genios originales del slapstick. Slapstick es el nombre que le dicen a la comedia física. Y si no tiene dinero, que vaya buscando otro lugar para vivir. Pero mi papá... ¡Ya dije! Miren, vamos a analizar entonces el humor de Chespirito. Chespirito, primero sí reconoce al cine mudo como de sus principales exponentes, ¿no? Charles Chaplin, Cantinflas como influencias directas. Chespirito viene una tradición de comedia de tiempo atrás. O sea, bastante tiempo atrás. Para empezar, se inspiró en el arquetipo del personaje pícaro de la literatura española como Lazarillo de Tormes. El personaje del pícaro es un miserable de buen corazón, marginado social,
pobre, huérfano, sin honor y linaje, pero que aprendía a navegar el mundo a través de la picardía y el engaño. No es un héroe, es un sobreviviente lúcido y descarado que le arranca pequeñas victorias a un mundo hipócrita. Parece la descripción de Popo Márquez ahorita. Y además se lava la cara con caca. Sí. Viene de tradiciones cómicas de tiempos antiguos. De hecho, desde la antigua Grecia se consideraba que se necesitaba hacer comedia que alcanzara para todas las personas porque una gran parte del público era analfabeta y letrado y necesitaban información que fuera muy clara y que fuera para todas las personas, ¿no? La comedia ahora sí que más elegante y más complicada, pues solo funcionaba en los espacios de la aristocracia, ¿no? Para el pueblo, la comedia tenía que ser concisa, sencilla, sin mucha información, donde los personajes tenían bondades y cosas claras que demostraba quiénes eran. Y de hecho, el Chavo del Ocho viene de esa tradición de hacer comedia para todo el mundo. Una comedia muy universal, una comedia para todas las personas. Entonces, Chespirito no inventó ese sistema, pero posiblemente sí abusó de él. Porque no es aleatorio que Chespirito estuviera en el marketing. Es evidente en su producto que tenía mente de publicista y utilizaba los paradigmas publicitarios que habían florecido en el siglo XX. Porque antes, todo el marketing era como, no, pues compra acá esto porque está chido y porque necesitas esto, ¿no? Es decir, compra una zanahoria porque necesitas comer. Y un sujeto, acabo de olvidar el nombre del sujeto, lo voy a poner aquí, vayan a YouTube. Ese sujeto fue uno de los pioneros más grandes en el siglo XX del marketing, porque él empezó a decir, podemos manipular a la gente para que compre cosas y que te diga, esto es chido, esto es bueno y esto te hace más inteligente y mejora a tu vecino, ¿no? Entonces empezó un paradigma muy nuevo en el siglo XX, o sea, cambiaron las reglas de cómo funcionaba la venta de cosas y eso incluyó la venta de productos de entretenimiento. O sea, fue el primer pinche mentalidad tiburón que vino a arruinar el cagadero, ¿no? Préndeme esta pluma, chinga tu puta madre. Entonces surgió por esas épocas un concepto que se llama gimmick, que es un dispositivo diseñado para que lo que estés vendiendo tenga algo peculiar, algo que lo haga destacar. Y es así como surgieron muchas catchphrases. Una que es muy buena y que todo el mundo conoce es Trix es solo para chavos. Pero ¿se les ocurre otra? ¿No puedes comer solo una? Recuérdame, porque tú lo vales. Soy totalmente falacio. En especial el gimmick es, por ejemplo, los calzones que están puestos aquí en el escenario. Sí, claro. O sea, es como, yo lo hice. No es la voz de lo que es, pero es algo que te hace voltear a ver, claro, y que forma parte de la identidad. Tu diferenciador. Por eso el diferenciador no solo está en las catchphrases. El diferenciador está en hacer cosas muy específicas que se meten a la fuerza de manera repetitiva. Entonces, no solo están las catchphrases, está cómo lloran los personajes. Lo que hacen. La playera que sale su playerita. Completamente. No, que levantan la playera del comercial, que no es la de la competencia, y más que blanca sale como brillando, ¿no? Brilla. Eso es un gimmick. Que te tragas como agua. Fofo se está tragando el agua del escudo. No, Chespirito, pues ahora sí que influenciado por todo este nuevo movimiento de marketing, le metió eso a sus personajes. Entonces, una de las cosas que hizo fue esa técnica de meter cosas de manera repetitiva hasta el cansancio. Vamos a repetirlo. Una y otra vez le dicen que es repetitivo. Sí lo es, pero está diseñado para hacerlo. Incluso hay un momento en la serie donde Kiko malo. Es el Kiko Punk. El Marcos. Oye, mano, ya están notificando etiquetes, mano. Y dices como, hey, eso no, Kiko, pero tienes toda la razón, güey. Yo tenía un ex from hell que hacía comedia y yo le ayudaba a hacer comedia. De hecho, yo eventualmente me puse a ser guionista de su producto. Y ninguno de los dos teníamos ese tipo de comedia, porque los dos teníamos realmente gustos que no eran como esa comedia. A él le gustaba, no sé, cosas como Monty Python y así, pero lo que escribíamos era deliberadamente para que pegara en el mundo del internet. Entonces la idea era llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y lo lográbamos. Hace como 5 años, cada uno de los videos que hacía ese sujeto, que hacíamos entre los dos, en una semana llegaban a 20 millones de vistas, 30 millones de vistas. O sea, era una viralidad bastarda, porque lo diseñábamos para que fuera así. Pero no nos representaba ni lo que nos parecía gracioso, ni lo que queríamos contar.
era comedia que funcionaba. Y lo hicimos hasta el cansancio, hasta que un día sí le pregunté, oye, ¿por qué te sigues disfrazando de mujer y haciendo comedia así, carnal? Y lo terminé. Estamos del grupo de los que por dentro estamos de que ¿quién es? ¿Quién verga es? ¿Quién es? Y pues de hecho esa es toda la audiencia que todavía arrastro desde cuando hacía esa comedia, y a cada rato de repente voltean y dicen, no mames, la magia se volvió progre y está haciendo piezas de sociopolítica feminista. No, como antes chida. Antes eras chévere, ¿qué te pasó? Sí. Tengo una audiencia muy confundida. Pero el punto es que uno puede tener una premisa, así como en el trabajo. O sea, la gente que trabaja en los call centers, no es que eso sea su vida, pero tú tienes una premisa y tu premisa es pegar. Y esa es la premisa de los youtubers. De hecho, una de las cosas que recomiendo a las personas que quieren pegar en YouTube es diseña tu contenido para tu audiencia potencial y busca viralizarte lo más que puedas, ¿no? Entonces la gente busca viralizarse, ya ni siquiera busca decir algo. Y creo que a Chespirito le pasó eso. Chespirito fue víctima de su propio éxito. Eventualmente se vuelve formulaico, porque aparte tuvo un éxito que rebasaba la capacidad de cualquier guionista, y él estaba solo, güey. Entonces le dijeron, te vamos a abrir 5 programas, y él así, y ya solo vivía así, escribiendo, y solo escribía, y repetía hasta el cansancio las premisas, y utilizó paradigmas, utilizó literalmente a gente que ha analizado y decir, calcó este chiste 6 veces. 6 veces utilizó la misma premisa. 6 veces pasó exactamente lo mismo, nada más que con cosas cambiadas. No, hay unas que hasta igual. O sea, Sí. hay unas que... También, pobre güey, lo que dices es muy real. O sea, ser un cabrón escribiendo tantos años, o sea, cuando ahorita las series son cuartos de escritores, que mínimo hay 6 personas allá adentro, y se hace como mucha tarea para terminar aprobando 6 episodios. Y este pobre culero estaba cargando la pinche televisión, deja tú, mexicana, latinoamericana en los hombros. Me hiciste que me diera como lastimita, fíjate. Lo que no vi venir esta noche, como de, ay, pobre Chespirito. Sí. Y luego que doña Florinda le pegaba. Lo explotaron. Ustedes con un pinche Excel. Otra cosa que intentó mucho Chespirito es generar el humor blanco, algo que ya es muy inusual, de hecho ya se siente bastante anacrónico, ¿no? Ese humor sin groserías, sin temas polémicos, sin doble sentido, dirigido para toda la familia. Minecraft, la película. Justo, repleto de malentendidos inocentes, juegos de palabras, a situaciones absurdas pero inofensivas, con mucha comedia física, lo que tú decías. Perdón, llevo 2 meses tosiendo y no se me quita. De las comedias más antiguas porque es muy universal y muy instintivo. Mucha gente piensa que es el hecho de que nos guste ser culeros, pero realmente es la idea de que sucedió y no pasó a mayores. Entonces, por eso cuando alguien se cae y te cagas de risa, pero si se levanta y tiene ya la piel partida y se le ve el hueso, ya deja de ser gracioso. Entonces, parte de la comedia del slapstick, es decir, primero es, no me pasó a mí, eso sí es la parte culera, pero sobre todo es, no pasó a mayores. Entonces, justamente el slapstick es esta como unión con esta de, somos bien suavecitos y nos podemos romper en cada momento, pero el cuerpo puede llegar a ser gracioso, se infla, se cae, se tuerce, pero no se rompe de verdad. Entonces, eso es parte de lo bonito del slapstick. Pero en El Chavo del Ocho, pues el bullying se volvió bastante rutinario, era un recurso rutinario, lleno de golpes. Algo que tal vez ya no sería tan aceptado hoy en día. Eso es violencia infantil. O sea, eran otros tiempos, pero qué cabrón reírnos, ¿no? De la violencia de la infancia vulnerable. Es huérfano. Y siempre lo muestran como que es una molestia para todos, ¿no? Que igual estamos siendo muy moralinos, pero ¿cuántas veces en la historia de México hemos normalizado la agresión a los que menos tienen y nos ha parecido gracioso? Entonces, de hecho, por eso aquí el otro día analizamos lo que le hicieron al Changoleón. En un momento a nosotros nos dio como culpa tener que empedar a Changoleón para que fuera divertido. Entonces, porque Changoleón ya decía que ya no quería tomar. Ya no quería. Y como Pepe necesitaba diversión. La gallina de los huevos de oro, güey. Borracho. A huevo. El Changoleón sobrio y crudo era el peor de todos. Sí.
porque era un viejito que te daba lástima, güey. Ajá. No había diversión, no había... Era espinacas era a Popeye, güey. Era así como que, sí, flaco, sí, muy flaco. Y hay que hacer esto. Ahí era la emergencia, como de... Híjole, es que Changoleón no viene bien. O sea, significaba lo contrario. Ajá. No es viene pedo, viene sobrio. Entonces, güey, le dábamos un jugo de naranja desde el Bonafina. Y nos decía, ¿tiene alcohol? No, Changoleón. Bueno, glu. ¡Ah, de pelos, güey! Chale. Sí, que te daba Similar lástima. Furcio, ¿no? O sea, como de, hey, vamos a agarrarnos a un, entre comillas, indigente y que sea nuestro... Payaso. ¿Cómo se dice? Nuestro... Patiño. Muchísimas gracias, Patiño. Y es que la comedia mexicana está muy llena de comedia de pornomiseria. Es así como, qué gracioso burlarnos de las clases sociales bajas, qué gracioso burlarnos del pobre, qué gracioso burlarnos del indigente. Y pues está plagado de chistes clasistas, sexistas y gordofóbicos que pues no envejecieron del todo bien, ¿no? Pero no nos hemos movido de ahí. Porque la gente lo critica en el Chavo del 8, pero entras a Instagram y entonces vamos a burlarnos del síndrome de Down, vamos a burlarnos del chaparrito, todos seguimos la página Casas Verde Menta, técnicas de pobreza, todo eso ahora es más grave porque ya lo sacaste de la televisión y ahora ya es en lo real. Ya me voy a burlar del Shrexican, ¿no? Me va a parar. ¿Ves? Están fascinados, güey. Tu audiencia woke acaba de ser torcida por memes. Él no es nuestra audiencia. Él viene de tu parte. No nos representa. A mí sí me saca de pedo mucho los lineamientos que está permitiendo Instagram, raciales, y señalando a grupos de minoría, donde el algoritmo no te lo muestra como, mira qué lindo caso, sino como, güey, entra a burlarte junto con los otros 500,000 que se están burlando. Y estos grupos de minoría son tanto discapacidades como gente del sector pobre. Y en México sucede. Y seguimos páginas de memes que hablan de eso, del güey que está en la motocicleta y que está hundida la colonia y que se las está anhelando para cargar a la novia y entonces es un romántico por eso. Y entonces muy orgullosos de que dejamos de ver eso, pero nos fuimos al plano real. Y ahí estamos. Por supuesto. En algún punto de la televisión en los 2000, los productores dijeron, oye, ¿para qué hacemos shows en donde ponemos a señores muy bien pagados a actuar de gente en pobreza? ¿Por qué no usamos la pobreza de verdad, güey? Y no les pagamos nada. Y fue como surgió el show de la barandilla, en donde iban y llevaban reporteros a los separos municipales. Sí, yo sí. siento que retrospectivamente sí está cambiando la cosa porque ahora se debate. Y pensamos que no está cambiando nada porque ahora la información es masiva. Entonces sabemos lo que hace todo el mundo todo el tiempo. Y entonces hay mucho de todo. De todo. Y si las redes sociales tienen la tendencia a buscar lo negativo, porque tenemos un sesgo de negatividad, ya que es lo que produce que más gente quiera ser vocal y que más gente quiera pelearse, es el algoritmo de odio de todas las redes sociales, pues obviamente nos vamos a concentrar en lo negativo. Entonces sí, creo que hay un retroceso, pero en el momento en el que ya se habla y que no está completamente invisible y que lo podemos decir aquí enfrente de personas y que todo el mundo dice, no, pues eso sí está pasando, ese ya es un cambio, ¿no? Entonces, verdaderamente espero ahora sí que el trabajo de la deconstrucción generacional y temporal haga lo suyo y que es un problema ahorita, pero que en 30 años ya haya un análisis diferente al respecto. Sí, y pensar que somos más los buenos. Aunque ahorita, la neta, me cuesta trabajo. Me encanta que somos los buenos. Me cuesta trabajo creerlo. O sea, en estos momentos sí me cuesta creer que... Pues aquí solo hay 2 veganos. Pero lo interesante es que Carlos Vallarta no solo habló de Chespirito en relación a su comedia, también dijo otras cosas. Y se le fue a la yugular. Por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en 2 fechas en el Estado Nacional donde habían torturado estudiantes por el hecho de que lo recibió Pinochet como honores de jefe de Estado. A la dictadura sí le tiene paciencia. La dictadura sí. Esa es la pregunta. Fue sin querer que tú estabas diciendo algo al respecto. Que se me hizo muy punk de Vallarta porque yo crecí escuchando a The Clash y en el álbum Sandinista mencionan en la canción Washington Bullets, dice, por favor recordemos a Víctor Jara en el Estadio de Santiago, es verdad,
una vez más fueron las balas de Washington. Y entonces como este güey haciendo conciencia de eso y de repente años después aparece mi comediante favorito de Latinoamérica. Carlos y Vallarta es tu comediante favorito. Lo amo con todo mi corazón. ¡Ah! ¡Qué bonito! Soy abiertamente vallartista, o sea, ¿sabe? Y el fetiche del poder. O sea, que a este güey le dijeron, te recibe el dictador, te recibe el mero mero, y entonces borras la historia y te importa un carajo lo que pasó en ese estadio porque estás con el mero mero. Y si ese es el lugar donde te pusieron el estadio, imagínate dónde te hospedaron y con qué facilidades. Sí, bueno, Sí. después Chespirito saldría a decir que él no sabía lo que había pasado ahí, pero que si hubiera sabido, de todos modos hubiera ido. ¡Ah, qué poca madre! ¿Para qué dices eso, güey? Bueno, su argumento hizo una analogía toda culera y todo pedante. ¿Cuál fue su analogía? Su analogía Pues fue de sin que querer es queriendo. como si me invitan aquí al Zócalo de la Ciudad de México y en la Revolución ahí mataron gente. Ajá. No, y los 15 de septiembre siempre se muere gente ahí. Los apuñalan con los palos de los elotes a la gente. A la hora de dar el grito. ahí. Básicamente dijo que sería como no ir al Zócalo solo porque ahí sucedió la decena trágica En la Revolución. en la Revolución Mexicana. Así Es una sí, falacia porque Claro. el tiempo-espacio está súper Sí, distanciado. sí. Sobre decirlo, ¿verdad? Sí, Sí, sobre decirlo. Está, lo es que sabemos. tenía días de separación. Este güey está argumentando con años de separación. Que años de separación es lo que no le molestó después con Florinda Mesa, lo cual nos muestra que está Sí, todo dentro del... Su karma. y es una Sí. subjetivización de la opresión. El sujeto pisó Chile 3 años después de que había ocurrido una matanza. Pero a ver, Pero Bajo la también- misma dictadura. Eso es lo importante. O sea, el mismo cabrón que le dijo, bienvenido a Chile, Sí. fue el que mandó matar a esos de cabrones. hecho vamos a hablar de ese contexto. Contexto, María. Contexto, rápidamente, en los 70s, 80s, los malvados de Estados Unidos empezaron el Plan Cóndor. ¿Qué era este plan? Pues este plan era financiar a toda la gente que estaba en contra de los progres, de los rojos, de los marxistas. Y pues uno de estos fue Pinochet, porque en Chile ganó por voto popular, la gente lo eligió a Salvador Allende, lo eligieron como su presidente y era un presidente pues no marxista, pero sí estaba a favor de la lucha No, de sí clases. se considera marxista. ¿Sí? O sea, Salvador Ah. Allende se consideraba marxista y de hecho fue el primer presidente electo en todo el mundo marxista que llegó al poder de manera democrática. Entonces, sí era, o sea, no era comunista desde el modelo soviético, pero el sujeto sí buscaba, o sea, sí creía en la lucha de clases, sí buscaba en la propiedad colectiva y sí quería hacer una especie de camino hacia el socialismo, o sea, hacia como la colectivización de ciertas cosas, pero desde la democracia. Exacto. Como un AMLO buena onda. Así decirlo. Pues no sabemos No qué sabemos hubiera por sido qué ver qué porque le pasó. dieron un golpe de estado y lo mataron. Sí, lo sé. Lo menciona The Clash en esa canción. Y hubo una dictadura militar en donde se mataron intelectuales, actores. También siento que pinche Chespirito, güey, destruyeron los sindicatos de actores en Chile, de talentos. Sí. Se pudo haber solidarizado con los actores y con la gente que estaba haciendo arte en Chile para que le dijera, güey, no vayas. Entonces, el Plan Cóndor no fue lo que hicieron en Chile. El Plan Cóndor era, pues, que Estados Unidos tenía toda esta pelea así de, no, malditos comunistas come niños rojillos, preferimos, represión ¿cómo se llama? Militar, que a que los Y golpear estudiantes y que los come niños intelectuales. tengan el poder, ¿no? Entonces había mucho pánico rojo, que era también un miedo imaginario. Era como ahora los wokes. que dicen, no, el virus woke. evolucionó en el miedo a los woke, pero sí es como generar un enemigo imaginario que sirve mucho para marketing, porque al final de cuentas esa idea de polarización política no existe. La gente dice, no, ahora todo es derecha e izquierda y no es cierto. Realmente todos estamos en un diagrama, un espectro. Pero sirve mucho como marketing decir, no, es que ellos son los otros, los rojillos. Eso es uno de los principios de Goebbels. O sea, los principios Sí. de propaganda de Goebbels, uno era precisamente eso, el de unir al enemigo en uno Sí, claro. para poder señalarlo en paz y poder convencer al pueblo alemán de que los judíos son malos. Y después sabemos qué pasó, ¿verdad? Ujú. Entonces, el Plan Cóndor era básicamente... Hay una representación de El Plan Cóndor era Estados Unidos metiendo empresarios a la CIA en la idea de meterse a los gobiernos de Latinoamérica y fue como estaban intentando luchar contra todo lo que se viera como Progre. medianamente izquierdoso y se metieron con
con un montón de gobiernos, Argentina, Guatemala, Chile, y entonces, ¿qué pasó? Que apoyaron financieramente el golpe de Estado de Pinochet. Pinochet llega al poder, cambia completamente la estructura social, empieza a privatizar un montón de cosas, destruye los sindicatos y empieza a generar un gobierno muy neoliberalista, que es la extrema privatización, ¿no? Y de hecho por eso el primer país de Latinoamérica que empieza con el neoliberalismo, que es ahora sí que el capitalismo salvaje, es precisamente Chile. Empezó Margaret Thatcher y luego lo mudó a Chile, ¿no? Entonces, ese era el contexto en el que Chespirito dice, ay, pues a mí qué, y Me todo vale eso, verga. ¿qué me importa? Come torta. Pasó a ser una buena cantidad de varo. Se presenta en 1977 en el Estadio Nacional de Santiago, que fue utilizado como uno de los campos de concentración justamente en el poder. Y de exterminio, Y de ahí exterminio. fusilaron gente así. De hecho, en ese mismo viaje es la primera vez que se acuesta con Florinda Mesa. O sea, todo mal. Se Pues, va al lugar de el la, ambiente. de la represión y además, mira, así. Le dijo, aquí enterraron varios muertos, ¿no quieres que te entierre lo uno? pone bien caliente. ¿Sabes que no está muerto Florinda? Traigo al Kiko bien cachetón. Pero, ¿y los chilenos? Los chilenos chanfle. Me refiero a la gente. O sea, la gente también tiene, a pesar de la represión política, también tiene derecho a disfrutar, ¿no? Sí. Entonces es así como de, oye, pero no ir a Chile bajo sus propias reglas implica no apoyar, o sea, no estar con la gente, no. Entonces ahí hay un dilema muy fuerte, pero de todos modos, lo que aquí se cuestiona es, ok, sí, mala onda que los chilenos no vean el Chavo del Ocho, pero está muy cabrón que un régimen tan autoritario y que revisa tanto los productos, vea tu producto y diga, es perfecto para la dictadura. Habla de la pobreza, pero ¿desde qué ángulo habla de la pobreza que no lastima los intereses de una dictadura? Bienvenido seas, comedia que no dice nada político. Bienvenido seas, comedia que no habla, que tiene personajes bien jodidos, pero no habla desde la movilización social, no hace crítica a las instituciones. Está un niño completamente así abandonado por todas las instituciones y cómo lo ponen como una molestia. Ay, perfecto. Bienvenido. Revisaban en muchos países del mundo qué llegaba y Chespirito siempre aceptaba. Incluso en la Unión Soviética y en un montón de países del este de Europa que tenían como gobiernos súper represivos, veían a Chespirito y decían, bueno, está bueno esto. No critica nada. Bienvenido sea. Comedia online para la familia. Y ve tú a saber qué hacía en ese depa vacío, porque tenía un depa vacío. Sí, el 8. La dictadura de Chile, solo para cerrar esa historia, terminó hasta 1990. Estuvo marcada por represión política, violaciones a los derechos humanos, miles de desaparecidos, secuestrados, violados, encarcelados, exiliados, ejecutados extrajudicialmente. Y lo muy cabrón es que lo quitaron por voto. Y el güey dijo, ay, bueno, me quitaron por voto. Bueno, voy a seguir siendo el canciller, voy a seguir. Y estuvo en puestos de poder toda su vida. Lo quitó el voto, no hubo ningún tribunal y estuvo viviendo del gasto público hasta el final de sus días. Pues como Díaz Ordaz y Echeverría. Y Echeverría vivió 100 años. Sí. Hablando de Díaz Ordaz, se acusa a Chespirito de haber sido... De chupársela. De darle una pulida de rifle a cambio de un jalón de greñas a Díaz Ordaz. Le cromó el sable a su tío. Porque Gustavo Díaz Ordaz Bolaños se apellidaba Bolaños. El infame presidente, compa de la CIA. ¿Sabías? Ese vato era informante de la CIA. Sabemos hasta su código de la CIA. Su código secreto era Litempo 2. Y Litempo 1 era otro Bolaños, el hermano. La cosa es... ¿Godínez? No, el hermano de Díaz Ordaz. Entonces... Ustedes también se espantaron, ¿no? Porque con Godínez no. sepan que todo lo que se diga hoy es exceptuando a Godínez. El presidente Gustavo Díaz Ordaz gobernó de 1964 a 1970 y es infame por ordenar la represión sistémica del movimiento estudiantil de 1968 y también la masacre de Tlatelolco, en donde murieron entre 300 y 400 estudiantes. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. Esto
No se sabía y no se supo por muchos años hasta el gobierno de Fox, curiosamente, porque por muchos años, o sea, cuando sucedió la masacre, al día siguiente dijeron, no, fueron los mismos estudiantes Hoy los que amaneció empezaron. soleado, dijo el puto de Sabludovsky. Hoy amaneció soleado. Hoy dijo amaneció Sí, soleado. dijo el culero. Ahora imagínate el dedazo desde arriba. Y hablando- Hoy vas a decir que hoy amaneció soleado. Y tú vas a decir que se llama Chavo del 8 porque hay un departamento. Y hablando de Saludowski, es muy interesante porque muchas personas dicen que en los tiempos en donde más hubo un movimiento expansivo de la televisión mexicana, de Televisa, había 3 personas que podían entrar sin cita a la oficina de Azcárraga el Tigre, que es el director de Televisa. Y una era Jacobo Saludowski, César Velasco y Roberto Gómez Bolaños, que son los 3 principales ejes del control de la televisión, el control mediático, que todo mundo sabemos que Televisa participó en la dictadura perfecta y fue un eje como mediático para mantener como la represión. Un aliado del PRI. Mega soldado del PRI, pero ahorita nos estamos adelantando. Perdón, lo que da coraje es no tanto que soldado del PRI, sino que han demostrado ser soldado del que es conveniente. Entonces, si ahorita el PRI no está jalando, yo no jalo con el PRI, güey. Yo voy a jalar con el peón que ahorita me funcione. Comunicar lo que esté en pro a él, con ese voy a jalar. Pero desde una inclinación completamente conservadora, porque ese vato estuvo en silencito. Bueno, nos estamos adelantando. Solo voy a terminar la historia de su primo, Gustavo Díaz Ordaz. Era primo hermano de la madre de Chespirito, ¿ok? Y se llegó a creer que era un rumor diseñado para manchar el nombre de Chespirito hasta que él mismo lo corroboró en el 2012, porque le preguntaron en una entrevista que cuál había sido el mejor presidente de México. Y él dijo, Gustavo Díaz Ordaz en algunas cosas, y no porque haya sido mi tío, a quien nadie quería. Antes del 68 fue el mejor presidente. ¿Y te imaginas ese nivel que dice antes del 68 sin decir nada? O sea, es el que no debe ser nombrado. O sea, se acostumbró tanto al mutismo que tenía que tener dentro de la televisión que decir antes del 68 porque es algo que no debe ser nombrado. Pero a ver, ahorita, si vas a Tlatelolco, ¿qué? No pasa nada, ¿no? O sea, ahí... Pasó un buen. O sea, ¿qué? Regresando a Emilio Azcárraga. Desde que se fusionó con el Canal 8, pues Hablamos del Tigre. Del Tigre. Papá, ok. Azcárraga, abuelo, era un sujeto que estaba muy metido en el sistema de radio mexicano y empezó... Con mi tío lejano abuelo Rómulo O'Farrill. ¡Oh! Ajá. El otro día... En la calle. El otro día iba por una calle y vi que decía O'Farrill y me pregunté... Cancelen las cámaras. No. Decía O'Farrill una calle y me pregunté si algo tenía que ver contigo. Juntos. El pariente es lejano, para que no me echen la culpa, culeros, ¿eh? Yo nada que ver. Básicamente, luego el Tigre hereda todo el trabajo que ya había hecho en comunicación y tiene un oligopolio en donde tiene como 4 o 5 canales de televisión. Y entonces se sabe perfectamente que él ayudó a perpetrar el poder durante el PRI. ¿Pero por qué? ¿Por qué perpetrarías el poder? Se sabe perfectamente que ese sujeto era un seguidor del darwinismo social. El darwinismo social es un muy mal entendimiento de los preceptos de Darwin, que dicen, no, pues el poder del más apto. Que no es cierto, Darwin nunca dijo el poder del más apto. Darwin dijo el poder del que coja más, del que se reproduzca más. Si no existiría una pendejada como el pez luna, que es un pinche pez de 1 tonelada, que ni siquiera es nutritivo, o sea, ni siquiera te puedes comer a la mamada. Va por ahí moviéndose, no puede ni nadar, y la única razón por la que existe esa mamada es porque las hembras sueltan millones de huevos. Esa es la adaptabilidad de la que hablaba Darwin, no el más fuerte. Pero bueno, el punto es que el darwinismo social es la idea de que el poder lo tiene la gente que se lo merece porque por naturaleza están ahí. Entonces, él creía que no había necesidad de fomentar la movilidad social porque todo funcionaba bien. Todo está bien como está, siempre y cuando las personas conozcan su lugar. Entonces, resonaba perfecto Chespirito, porque los personajes de la vecindad más o menos pueden estar a gusto en conformes con sus condiciones de vida, pero no planean cambiar, no planean quitarse de ahí. No hay una crítica colectiva a las instituciones. No hay
no hay nada, ¿no? Entonces, ese arquetipo viene desde el cine de oro, en donde el pobre es más noble, más feliz y más mexa que los burgueses. Entonces, agarraron la pobreza mexicana como si fuera parte de la mexicanidad. Así de claro, tú no importa que seas pobre mientras seas feliz. No nos pidas nada, no nos pedías mejor salario, no nos pedías más, mientras seas feliz siendo pobre. ¿Sabes? Eso está chido. ¿Sabes este dato que hace que Buñuel filme Los Olvidados? Haga un final alternativo, porque como el final era un drama sobre lo mal que está la ignorancia y la posición, entonces le hicieron, no, danos uno donde el Jaibo termine contento con sus amigos. Y existe, si lo buscas, seguramente está en YouTube, yo lo tuve que ver en los extras de un DVD, cómo obligaron a Buñuel a hacer un final feliz en donde el pobre quedaba contento con sus amigos pobres. Ese es, desde ahí viene la idealización, para que no pensemos que vienen totalmente desde arriba, sino que lamentablemente también está en nuestro psique normalizarlo. En el conformismo mexa. Ajá, o sea que si el Chavo del De la Ocho de repente pobreza. hubiera aspirado a otra cosa, la gente hubiera dicho, ay, este viejo ahora que se cree. Ay, ya amueblando su depa, ¿no? Que chinga su madre, güey. Y también lo podemos Qué ver en poca las humildad. telenovelas, como hay un montón de cenicientas que no son ambiciosas, solo son inocentes, no tienen intención de salir del barrio, y si lo hacen es por azares del destino o por la agencia del príncipe. Y por eso Teresa es mala. Me das miedo, Teresa. Chespirito era un tibio. Pero Chespirito cabrón. era un tibiazo, pero no existe la neutralidad, gente, porque neutralidad es simplemente dejar que la corriente vaya hacia donde está y la corriente va hacia donde ya está el poder establecido, ¿no? Entonces, básicamente la neutralidad es una manera de decir que eres un conservador tibio, porque básicamente promueves quedarte en el status quo, pero sin hacer ninguna crítica. Y decía él bien orgulloso que todos sus personajes eran apolíticos. Pero es imposible ser apolítico porque la política está en todos lados, ¿no? Si alguien comenta qué piensa de la Sirenita Negra, eso es una opinión política. Si alguien comenta si le pareció bien que determinado personaje estuviera en una película, eso es una opinión política. Todas las personas tienen una opinión política, porque hablar de lo que representan las cosas en el mundo colectivo es política. Sí tienes opinión, no seas pinches queda bien, ¿no? O sea, ese es el pedo con Edgar Vivar, que se tragó todo durante años y sí, todo bien con el patrón, todo bien con el patrón, todo bien con el patrón. Y por eso es un tibio de mierda. ¡Comprimido! Ajá, y está en Perú ahorita, o sea. Digo, otro que... Ese vato decía que era neutral, pero ya después hizo sus campañas para que votaran por Felipe Calderón y después hizo sus campañas antiaborto. Pero le puedo decir que mi voto personal será por Felipe Calderón. Hola, soy su amigo Chespirito. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Todos sabíamos que decir que era un neutro y ser parte de todo ese sistema, pero en silencio, y ser parte como hacer el contenido con menos crítica social, pero siendo silencioso ante toda la opresión, es una postura política. Ese es el problema. Ser un neutral es una postura política. No moverte es una postura política. No tomar una decisión es tomar una decisión. Es lo que movía a Churchill. ¿Cómo? Sí. O sea, no ser un pocos huevos. O sea, cuando empezó a hacer sus cosillas Hitler, fue el primer güey en leer en el Congreso, oigan, hay un señorcito loco en Alemania que está armando un desmadre. Y le decían, ya siéntese, señora. Ya sí, y 5 años advirtió sobre el nazismo. Hasta que bombardearon Gran Bretaña, la gente le decía, ¿qué pasó, Churchill? ¿Qué nos decías? Ah, ok. Bueno, pues ya vieron que hay un montón de memes de Florinda y de toda la relación que tuvo con el Chespirito, pero vamos a hablar de María Antonieta de las Nieves. La chilindrina es un pan dulce. Acusa a Florinda Mesa de ser una escaladora social. Entonces cortó a Carlos Villagrán y anduvo con el director, con el Segoviano. Claro, porque Sí. fue escalando. Sí, claro. Primero anduvo con Carlos, con el Kiko, con su hijo,
Y mientras Carlos estaba casado, fue una relación secreta Sí. en la que Carlos dice que se la tuvo que quitar de encima porque Florinda le estuvo rogando que estuvieran juntos y él dice, no, estoy casado. Cuando tuve que quitármela de encima, porque me la tuve que quitar de encima, hablé con Roberto Gómez Bolaños. Le dije, mira, ya le he dicho varias veces que pues ya terminemos. Me dice, ahorita que vamos a grabar, que se ve obligada a quedar. Ok. Ese día respiré aire puro. Ay, sí existe el aire. Dije, ¿Por qué era esa de alguna forma? Era muy complicado. Te acosaba. Sí. Y fui y le dije, no, yo no quiero nada contigo. Se puso malo, le di el patatús. Chespirito todavía se acerca y me dice, mantente en tu posición. ¿Pero ellos estaban en pareja, ellos? No, faltaba En la mucho. serie lo dice de manera muy sutil. Sí. Kiko está en Acapulco y dice, uy, yo ya la metí en esa cueva o algo así. O sea, como que Sí. tira un dialoguito y dice como, pero lo bueno es que ya no tengo que aguantar esa puta. Así la tira muy... Sí, dijo de eso, yo ya me salvé. Así. Ajá, de eso yo ya me salvé, porque... Ya, pero imagínense la dignidad de la señora, ver a los ojos, porque lo ves a los ojos, al Kiko viniéndose. O sea, imagínate... No mames. No dejo de pensar en eso. De verdad, no dejo de pensar en eso. De esa relación se sabe poco porque al principio pues no aceptaban que andaban juntos porque pues era extramaritalmente y porque aparte mucha gente despersonaliza tanto a las figuras públicas que se hubiera visto mal que anduviera con su hijo a pesar que no sea su hijo. Entonces dijeron, no, pues ¿cómo vamos a decir que saliste con tu hijo? Y luego pues se sabe que su relación fue como completamente tóxica y todas las veces que han hablado de los dos ha sido para tirarse caca. O sea, ellos se detestan, no sé qué pasó en su relación, pero se detestan. Pues no ves que le Ese dice es a el Adela, chisme. Micha, ¿tú me ves con un pendejo? ¿Me ves a mí con un pendejo? ¿Que usted anduvo con doña Florinda? No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo. Pero si anduviste con él. ¿Me imaginas a mí con un pendejo? Con un viejito, con Alzheimer, sí, pero con un Qué pendejo. horror que se quedaron en la vecindad, ¿no? su madre. Señor, ya tiene 80 años, güey. Concilie con el error. Supere, avance. Después de esa relación anduvo 5 años con Enrique Segoviano. Sí, que él era el director del Chavo y de Chespirito. Pero no solo era el director de cámara, de sonido, de iluminación, de efectos especiales. Y eventualmente, de hecho, este sujeto participaría en Atínale al Precio y después fue director de 100 Mexicanos Dijeron. Un pro de la televisión. Un pro de la televisión. Y creo que sí todos recordamos en algún momento de nuestra infancia como ya estar comiendo verga, no literal, pero estar como comiendo verga y escuchar como dirección Enrique Segoviano. Sí, justamente. Pero estaba bien petardo. Y anduvieron 5 años. 5 años, pero no solo eso, fueron prometidos. Enrique Segoviano le pidió matrimonio a Florinda Mesa. Y dicen que ahí fue cuando Chespirito se puso las pilas. Dijo, no, yo me la llevo ligando un chingo de tiempo. Pero acordémonos que en esa época estaba súper... ¿Han visto películas de los 70s? O sea, estaba súper normalizado el acoso. El neta irle a insistir a las morras, y estando casados y todo así de que... Ay, todavía... Ay, ¿a qué horas vas por el pa? Notebook es una historia de amor cuando literalmente ese güey no aceptaba una por respuesta. No son... Todas las de Mauricio Garcés. Y entonces, básicamente, ella cuenta que desde que andaba con él, Chespirito le contaba insistentemente. Que le escribía poemas, le hacía dibujos, le decía que era la más guapa y que todos en el set apostaban a que si ya era virgen o no era virgen. ¿Eso qué? ¿Eso es real? Eso lo dice. Eso dice ella. 5 años de estarme persiguiendo y medio conquistada, porque si no, no me habría dado ese primer beso. Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel. Entonces, como andaba con tantas, pues yo no quería ser una más en su lista. Es como lo que decías del slapstick, pero esto es como slapstick verbal, ¿no? Hay una parte en la que dice, y él decía que yo era su mujer ideal. Y él dice, yo le decía eso a todas. Sí. Y él siempre me decía que yo era su mujer ideal y que era la mujer ideal. A todas les dije eso. A mí me parece muy heavy como ahorita otra vez está esta imagen de la mujer robamaridos, una narrativa completamente misógina que de alguna manera busca quitarle el foco al juicio moral
y quita las responsabilidades de los hombres, en este caso un genio, ¿no? Entonces sí hay mucho cuidado de buscar quitar el foco a quien hace la traición para ponérsela a quien supuestamente la provoca. Y entonces hay mucha conversación a lo largo de la historia sobre muchas mujeres robamaridos de manera súper injusta, como si el marido fuera una propiedad privada que puede ser robada a la fuerza. Este vato la está cortejando durante años. Ella dice que él es muy infiel y él, como vieron, no lo contradice. Entonces, como toda esa retórica de, ay, no, Chespirito, Florinda se aprovecha de lo bueno que es Chespirito, cuando la verdad Chespirito era un tibio y yo verdaderamente creo que la tibieza debería ser considerada un pecado, porque cuántas veces no sucede que alguien esconde tibieza en bondad y cuando volteamos la tibieza es no querer elegir nada y decir, ay, yo no sé nada, así es Chespirito, así era políticamente, así era con su familia, ¿no? Y entonces se besan por primera vez en Chile en 1977 y sale de la habitación. ¿El qué? El Chile, le besa el Chile en 1977. Sí, porque la ven salir de su habitación e incluso se ve en la serie que sale así del cuarto. Bueno, y que pero ya es trae un brasier. dramatización, quién sabe si es cierto, ¿no? No, porque sí se sabía, o sea, ¿sí? básicamente el elenco sí ha contado que a partir de ahí básicamente todos sabían, porque él sí llega y les dice, oigan, ¿saben qué? Ya estoy teniendo una relación con ella, no le estoy haciendo daño a nadie. Y don Ramón así de, ¿y a tu esposa? Y Segoviano, ¿y a mí? ¿Y tuviste el nacimiento de esa relación? Sí, claro, fue en Chile. En Chile por primera vez se juntaron. ¿Se dieron un beso? Se dieron un beso y se acostaron en el mismo cuarto y todo, sí. Pues sí, teníamos cada quien nuestra habitación y de pronto ya él amaneció en otro cuarto. O ella, no sé cómo estuvo. Eso sí no lo sé. ¿Y la vida cambió para ellos? La vida cambió para ellos. Roberto nos dijo lo que había hecho. Y me acuerdo que el único que se opuso un poco fue Ramón, porque dijo, no, con esto no le hago mal a nadie. Y dijo, Roberto, ¿estás seguro? Hablando de su mujer, de sus hijos, de su... Y todavía no estaba divorciado Chespirito, ¿ah? ¿Eh? No estaba divorciado en aquel entonces. No estaba divorciado. El elenco sabía, no decían nada por respeto al jefe, y se casan hasta el 2004, compartieron casi 3 décadas como pareja hasta el fallecimiento de Chespirito. Pero no se casaron antes porque la esposa no le quería dar el divorcio. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué dicen los hijos que Chespirito seguía visitando a la mamá? ¿Sabes? Le seguía diciendo, no, es que pues, a lo mejor volvemos, a lo mejor no. ¿Sabes? Yo te amo a ti y amo a nuestros hijos. Pero estoy viendo porque me hicieron brujería. Chale. El problema es que hay muchas señalaciones que dicen que doña Florinda trataba de la verga a Chespirito en todos lados. Desde Carlos Villagrán diciendo que abusaba de su nobleza. Sí, que hasta le pegaba. Lo acusaba de golpearla. Pues ya no lo veía yo, pero parece ser que comentarios de muchísima gente que lo golpeaba. ¿A quién? A Roberto Gómez Bolaños, doña Florinda. ¿Lo golpeaba? No lo dejaba hablar, casi no oía. El asunto es que es muy difícil ponerlo en duda porque continuamente Florinda era captada siendo completamente desconsiderada con Chespirito, como cuando dice lo de los defectos. Chespirito tiene 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa, como lo vimos. También se ha visto a Chespirito, a Florinda interrumpiendo constantemente a Chespirito. Sí, y estando en todas las entrevistas que le iban a hacer solo a él, ella estaba a un lado interrumpiendo, diciendo, no, pero cuéntales tal. A ver, sí, que no sé. Que si yo lo he visto porque se viste de la verga, no sabes coger ropa. Y el otro, que yo te mantengo, perra. Doña Florinda tomó la posta en todo momento, dejándolo en un segundo plano. Por si las dudas, yo soy su oreja de contacto. Don Roberto, quisiéramos saber entonces, ¿quién es Chespirito? Yo. Es tu seudónimo. Y me lo puso que usted en algunos entremeses que pasaban se llamaba Chespirito. ¿Quién es Chespirito? Y creíamos que entonces era un personaje, pero no. Además, el programa se llamaba Chespirito. Florinda no dejaba de responder por él. Creo que me fui consolidando en ese renglón. Jingles, bueno, canciones para los comerciales, música para los comerciales también. Los comediantes del mundo. Pero digamos que al principio tuviste la influencia de tu educación del cine, entre El Gordo y el Flaco. Don Robert, ¿cómo se siente hoy aquí en Monterrey? Nervioso para hablar. Sí. Bueno, pero es hasta el sábado tu conferencia. Pero son muy no, ya buenos. la tengo preparada.
Ya nada más tengo que Incluso en el modificarla. funeral de Chespirito, ven que quieren lanzar unas palomas y no las lanzan, y entonces ella se emputa y agarra las pinches palomas y las quiere hacer volar así. ¿No? Así de que no salieron volando las palomas, entonces está así bien emputada. Sí, ojo de loca, no se equivoca, ¿no? O sea, a todos nos vibró algo, acá nos movió algo la vez, y dices, algo no me cuadra. Algo no me cuadra. Y también era maldita, como aquella vez que delató a María Antonieta en la aduana. En Argentina. Básicamente, el chisme es que tenía sus trajes de piel, eso no va a hacer feliz a Mariana. No solo era de las nieves. Entonces, yo lo cuento. En una entrevista con Jordi Rosado, le cuento así, ¿desde cuándo empezaron a tener tú y doña Florinda Roses? Dice, en una gira que hicimos por Argentina, las dos nos compramos 2 abrigos de piel, pero pues solo te dejaban traer uno en aduana, y ella lo traía puesto, y el otro lo enrolló así súper bien y lo guardó en su maleta, y le dice a Florinda, tú también enrolla bien el tuyo, porque si te lo ven, y ella dice, no, a mí me lo ven, y me dicen, pásele, yo soy la mera mera, y todos los pendejos. Mesa. Yo soy Florinda Mesa, y a mí nadie me dice qué hacer. Y entonces ya llega a la aduana, ella pasa sin ningún problema, le dice, no, la María Antonieta pase, y que cuando revisan a doña Florinda, le sale el abrigo de piel, y ella se queda así como... Y le dice, no puede entrar con 2 abrigos de piel. Y dice, ¿y por qué María Antonieta sí? Chingada vieja, la popis. La popis, verdaderamente. La popis de persona. Y María Antonieta así, y que no solo les confiscaron uno, les confiscaron sus 2 abrigos. También hizo declaraciones muy cuestionables sobre el papel de la mujer en la relación. Tenemos las declaraciones sobre el papel. En todos los matrimonios la mujer siempre tiene que ceder más. Siempre es así. Y la que no lo quiera creer está perdida. Y la que no lo quiera hacer también tiene una relación perdida. No mames, es que se convirtieron en sus personajes. Poco a poco, doña Florinda se apoderó del chavo, se apoderó de los guiones, empezó a dar ella direcciones, y esto no le gustó principalmente a Ramón Valdés, y sus hijos también cuentan que Florinda Mesa dijo en una entrevista que Ramón Valdés se murió por drogadicto, y no es cierto, tenía cáncer. Sí. Bueno, chance le gustaba echarse su secretito acá, ¿no? Sí. Que igual de Caxa. Pero sí, yo escuché por ahí que que cuando ella se puso a dirigir dijo no. Hasta acá. Les dijo, con este muñeco no. Llegué. Con permisito, dijo Monchito. Realmente creo que aquí Florinda Mesa también es un villano de una historia mal contada, porque continuamente a lo largo de la historia se sabe que uno de los problemas de por qué se fue desmontando todo el Chavo del Ocho fue por la relación de Florinda Mesa con Chespirito, porque ella empieza a tomar decisiones en el elenco, ella empieza a dirigir, ella empieza a ser parte del guionismo. Yoko Ono, exacto. Entonces culpamos a Yoko Ono como si ella hubiera sido la fundadora y la creadora de eso, como si no podemos juzgar más bien el otro lado. ¿Qué hace Chespirito haciendo ese nivel de nepotismo? ¿Qué hace Chespirito dejando que tomen las decisiones de un proyecto que es suyo, que él tiene que dirigir y que los fallos deben ser suyos? Entonces también yo sí creo que, o sea, yo no voy a defender a Fenda, solo que sí creo que estamos enjuiciando la tibieza de Chespirito desde la comedia, cuando pues al final de cuentas él es el responsable de abandonar a sus hijos, de que se arruinara el elenco, de hacer nepotismo y de demandar a los miembros del cast de Chavo del Ocho, porque eventualmente terminó demandando a 2, a Kiko y a María Antonieta de las Nieves. El primero que se salió del show fue Kiko. En la serie lo retratan como súper pedante. Básicamente, él estaba en desacuerdo con que Roberto tomara todas las decisiones de todas las personas sin consultar a nadie. Y eventualmente se sale, en 1976 él graba canciones como Kiko, se enoja con Roberto Bolaños, empiezan a tener pique y eventualmente se sale para buscar mejores oportunidades siendo Kiko. Y porque además no le daban dinero, no le daban dinero de la merch, y dice que la merch que más se vendía era la de Kiko.
No les daban dinero. O sea, básicamente sacaban todo tipo de merch. Sacaban camisetas, lo que te ocurre, juegos, loncheras. No recibían nada ellos, solo Roberto Gómez Bolaños. Ahí no leyeron su contrato. O sea, no por defender a este güey, pero seguro el contrato estipulaba algo así, como de aquí firmas aquí y eres mío y tú participas para hacer todo lo que sea mi contenido. Bueno, pero también es muy complicado porque a veces ellos llevan como toda la... Porque tú en una colaboración con estas que dijeras vamos a sacar merch, etcétera, pues tendrías tu plática sobre cómo vamos a hacer algo ético, ¿no? Que muchas veces es lo que a nosotros nos mueve en decisiones. ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo moral? Y luego vemos qué es lo justo. Y aquí este güey fue como, onta la lana. El problema es que luego hay muchos huecos legales. Porque mira, de acuerdo a María Antonieta Las Nieves, Roberto Gómez Bolaños sí dijo, ¿saben qué? Cuando todo esto termine, ustedes pueden hacer lo que quieran con su personaje. Ella lo dijo. Ella dijo que, Roberto nos dijo que cuando terminara esto podíamos seguir interpretando nuestros personajes. El problema es que les puso propiedad intelectual después de la creación del show, 7 años después de la creación del show. Cuando Kiko dijo, bueno, ya me voy, muchas gracias, voy a jugar, voy a hacer mi personaje en otros lados, de repente se topa con pared y se da cuenta de que la propiedad es completamente de Roberto Gómez Bolaños y lo hizo hace un año y sin consultarlo. Entonces, realmente había muchos huecos legales, realmente no se sabe muy bien, mucha gente no sabe cómo funciona la propiedad intelectual. Mucha gente, si tú estás hablando con tu equipo y están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos una relación horizontal y se platica todo y de repente volteas y ya cambia las reglas del poder. Y dicen... ¿Qué dices de tibio? Es que así estaba el contrato en el que te chingué y así estaba escrito. Güey, sí te sentaste a redactar unos contratos bien ojetes. Justo. Con los que me quitaste el no. O sea, no, tienes toda la razón. Sí. Culpan a Florinda, pero en realidad él era el creador, él tomaba las decisiones y decir, no, es que alguien decidió por él, al director. Aparte, si vemos la serie, todo el tiempo lo muestran como una persona que tiene mucha agencia, pero solo tiene agencia para lograr sus cosas, pero no para lograr la justicia y para lograr el bienestar de su familia. ¿Cómo funciona eso, güey? Kiko se topa con pared y descubre que no tiene nada de poder sobre Kiko y se llevan una batalla legal que fácilmente Roberto Gómez Bolaños lo gana. Y entonces se va a Latinoamérica, le ponen como un fichado. Y él ha dicho, es que Roberto Gómez Bolaños le dijo a todo el mundo, nadie trabaje con él, nadie lo contrate. Y él lo dijo. Le dan el veto de Televisa, el famoso veto. Países, ¿no? Ajá. O sea, que Azcárraga manda carta a las 8 principales televisoras de cada país diciéndole, no contraten este ojete. Sí, Chespirito nunca dejó de perseguirlo. No, pues lo encuentra en Venezuela, que es donde le dan a Federico. Le hacen mucho, él genera sus propios personajes, hace a Kiko con K y Federico, donde reutiliza muchísimos chistes y donde hace personajes muy parecidos a los que tenía Chespirito. Sí, que hay como un champo del 8, así una cosa así de que vaso ya, bájale de huevos, el champo del 7. Sí, que tiene como al enemigo de Bart. El Barto. Y que también es un huérfano y también dice, ojalá alguien me gritara y me golpeara porque de menos tendría papás aunque me maltraten. No hay más. Mi mami me castigó. Y a ti, yo. A mí me gustaría tener a alguien, aunque sea para castigarme. Qué farsa ser ese pendejo, ¿no? Ese es tu legado. ¿Y a ti, yo? Papá, ¿y tú qué te dedicabas? Yo hacía el champo del 8, güey. En 1979 se sale Ramón Valdés, que hacía objetivamente el personaje favorito de todos. A todos nos excitaba Ramón Valdés, digo, algunos. Luego tus guiones, don Ramón. Él era parte de una familia famosa. Tenemos que sus hermanos todos eran actores. Tenemos a Germán Valdés como Tintán, a Manuel Valdés como el Loco Valdés y Antonio como el Ratón Valdés. Era de una familia como de la televisión. Y como los Bichir, pero del cine de oro. Y básicamente él dejó el show. Ramón Valdés se sale por todos los conflictos que existen a partir de la relación de Florinda Mesa. Y entonces, eventualmente vuelve en 1981 y tienen un encuentro.
él y la Chilindrina, y no le habían dicho a María Antonieta de las Nieves que iban a regresar, y entonces su reacción fue genuina. ¿Cómo está mi madrina hermosa? ¿Cómo está? La Chilindrinita, ¿cómo está, mi amor? ¿Cómo está? Que regresa en 1981 después de esa escena, pero volvió a no soportar a Florinda Mesa y se volvió a salir así de que después de 3 episodios. O sea, imagínense el Así de, nivel de "Ay". deleznable que es Florinda Mesa, que el güey eligió regresar a Venezuela. Que, güey, prefiero Venezuela que Florinda Mesa. Y pues básicamente el hecho de que Florinda Mesa tuviera demasiado poder en la producción, pero que todos sabemos que pues, también fue negligencia y nepotismo, hizo que poco a poco hubiera mucho favoritismo en el set. Eventualmente se desvaneció poco a poco y en 1980 se dejó de transmitir como serie propia y pasó a ser parte del programa de Chespirito, que duró hasta 1995, en donde había sketches esporádicos. En el 2020 quitaron todos los programas de Chespirito de la televisión abierta por conflictos legales entre la familia y Televisa, pero pues los podemos ver en streaming. Y pues esa básicamente es la historia del Chavo del Ocho, que Salió la caricatura. Ay, qué zorranda. La caricatura. Y no salió sale una la caricatura y no sale Chilindrina. la Chilindrina. Y justamente eso es verdad. ¿Por qué salió la Chilindrina? Pues porque la Chilindrina es la única, bueno, María Antonieta es la única que tiene el poder de su personaje, es la única que tiene los derechos de autor de su personaje de la Chilindrina. Pero fue porque se puso lista. O sea, porque básicamente alguien de la producción de Chespirito le dijo, no mames, ¿qué crees? Ya se les olvidó ponerle propiedad intelectual a los personajes, güey. ¿Vas? Y la Chilindrina, bueno. Fue lo registro. Llevó 7 años de pósters con su nombre. Sí, eso lo cuento ella. Llevó 7 años de pósters con su nombre y un abrigo de mink. Y les dijo como, aquí está. Y le dijeron en Indautor, no, pues sí, tú eres la Chili. La Chili. Tú eres la Chili, acá la señora con sus pecas. Pero sí, o sea, la caricatura repite el patrón, pues, o sea, se murió pero no se ha muerto. Y aquí estamos hablando de él y de su serie que acabamos de ver. Pero Sí, entonces cierto. la Chilindrina apunta a su nombre y Roberto Gómez Bolaños lo descubre y se emputa y dice ¿cómo? Y empiezan una pelea legal que duró 15 años. Sí. 15 años estuvieron peleándose, 15 años estuvo Roberto Gómez Bolaños intentando Quitarle recuperar la el personaje. Y otra vez ella cuenta, es que nos dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos y después cambió las reglas y otra vez vuelven a culpar a Florinda Mesa. Una vez más, y yo digo una vez más, pero él lo dijo, es su palabra, porque alguien puede cambiar tu palabra. Si alguien puede cambiar tu palabra, sea tu esposa, sea quien sea, entonces tu palabra no vale nada. Exacto. Y ahí se demuestra una vez más lo que dices de su tibieza, no tibieza, ¿no? De que, es que quiero que todos sean amigos. Y 15 años, te voy a chingar, María Antonieta, te voy a joder. Te vas a ¿O arrepentir. sabes No qué? vas a recibir un peso de mí, zorra inmunda. Te vas ¿Sabes? a quedar como en Argentina con los abrigos, manos vacías, perrana. Pero por fuera el güey, Uy, es que no olviden no abortar porque ya hay que salir por el pollo. así que... Yo lo que pienso es que ese vato sí terminó siendo un soldado, un hijo que conocía perfectamente la televisión y dijo, esto es mío. Y se agarró de su persona de, no, yo soy bueno con todos, y puso a Florinda Mesa a ser su gallo de pelea, pero él pensaba exactamente eso. O sea, él generó esas batallas, él firmó, él hizo eso, fue él. O sea, no podemos culpar completamente que sea un viejito y que al final de sus días solo estaba así de, en su cochecito para pensar que no hizo las cosas que sucedieron y que no estuvo 15 años peleando con alguien que se supone que era su amiga, porque ellos eran amigos. De hecho, se encontraron en la calle un día y se saludaron y él dijo, Roberto, ¿por qué estamos tan mal si nos queremos tanto? Y él dijo, sí, perdóname. Le dio su teléfono y cuando le habló por teléfono, la gosteó. Le dijeron, no Era está el abogado. Hola. Hola, el abogado Roberto Gómez Bolaños. Regrésame el Estamos detrás de ti, personaje. puta, ten cuidado, güey. Y a mí me llama mucho la atención una cosa. Cuando fue su funeral en el Estadio Azteca,
Él murió No voy a hablar de la teoría de la conspiración de que lo organizaron rápido, porque es sabido que Televisa ya anticipaba que el señor era un cadáver andando y ya tenía todo listo. Eso se sabe. Conozco una persona que trabajaba ahí y me dijo mucho tiempo antes de que se moría, porque a ella le tocó el bomberazo ese día. Me dijo, güey, se acaba de morir este pan albóndiga, tengo que ir a Televisa. Y me decía, ya hay un estudio listo donde están las cosas listas, etcétera, ya hay una logística. Y entonces, la respuesta a la teoría de la conspiración de cómo organizaron todo tan rápido es que ya lo tenían organizado, porque así como los periodistas no son crueles, pero cuando ven que alguien ya se va a morir, empiezan a hacer la chingadera acá sobre sus memorias, etcétera, y el día que se muere, a la hora lo tienen publicado. Porque además él pasó sus últimos meses en cama sin moverse. Sí. Siendo sapeado. Tenía muchas enfermedades crónicas. De hecho, se murió a los 85 años en Cancún por insuficiencia cardíaca en noviembre del 2014. El 28 de noviembre. Va el ataúd rodeando el Estadio Azteca y lo van persiguiendo unos niños vestidos de Chapulín Colorado. ¿Fotos de eso, por favor? Entonces, No, chingo a mi madre. Este video van muchos niños vestidos de Chapulín Colorado corriendo. O sea, yo nada más quiero que piensen y se lleven esto a su casita, al organizador con el microfonito así que junto a los niños y les dijo, ok chicos, ahorita que les demos la señal, salen a perseguir al cadáver del señor Gómez Bolaño. Ok, esto es completamente normal, no tiene nada de raro. O sea, alguien le dio la indicación a 20 niños de persigan un cadáver alrededor del Estadio Azteca. Eso es normal. Eso es normal. Me encanta. Ese es un gran final para Chespirito. Así como en Big Fish. Me parece como mágico. Se cerró con una historia mágica de un montón de niños persiguiendo su cadáver. Y esa fue la obra y vida de Chespirito. Y les agradecemos mucho por ver este capítulo de Tecito de Calzón. ¿En dónde te pueden encontrar en tus redes? Muchas gracias. Richo Farril en todos lados. Pero si ustedes me siguen, yo lo sigo en la vida real. Así que tengan cuidado. Como Dama G. Y a mí como Herbívora Punk. Y les agradecemos mucho por estar aquí. Díganos en la caja de comentarios qué otra cosa les gustaría que deglutiéramos, que analizáramos en este su espacio. Cuéntenos qué opinaron, cuéntenos cuáles son sus capítulos favoritos del Chavo del Ocho y por qué les caga Florinda Mesa. Y nos vemos en otra ocasión. Gracias.